En esta hora vamos a aprender a hacer este jarroncito. Miren qué hermoso. Aquí lo tengo hecho en perlas número 4. Lo vamos a hacer en perlas número 8. Aquí tengo perlas número 8 blancas. Vamos a necesitar, además de las perlas, nylon calibre 0.40 y aguja y tijera. Que si vamos a iniciar, vamos a coger 5 perlas, y las anudamos. Las llevamos hasta el final y aquí anudamos. Hacemos unos 3 o 4 nudos que nos queden bien firmes. Ya después que terminemos el último, y aquí le hice 4, cortamos aquí el restante, pasamos, reforzamos las 5 perlas, y ahora me ubico en una de estas perlas y ahí voy a meter 5 perlas. Y voy a hacer florecitas de 6. Recuerden siempre reforzarlas para que le quede bien firme. Voy a la siguiente perla y aquí cojo 4. 1, 2, 3 y 4. Las refuerzo . Aprieto bien y me voy a la siguiente y hago el mismo proceso. Cojo 4 perlas, estamos haciendo florecitas de 6. Aquí nuevamente meto 4 perlas, las refuerzo . Aquí me voy ya aquí a la última, que aquí cogemos 3, una de la primera, la de la base y de la última que hice serían 3, que solamente voy a meter 3 perlas.
Aquí refuerzo bien. Y aquí llevamos la primera parte. Ahora vamos a coger una de cada flor, o sea, 2 perlas, y voy a meter 3. Refuerzo y me voy a ubicar en esta perla que está aquí sola. Cojo esta y una de la anterior, serían 2, meto 3. La refuerzo. Y ahora nuevamente cojo 2 de base, una de cada flor. Aquí como cojo 2 de base y una de la flor anterior, serían 3, meto 3. Meto 2, perdón. Estamos haciendo flores de 5. Ahora me ubico en la perla sola nuevamente y meto 3. Cuando cogemos una sola y la de la flor anterior serían 2, metemos 3 y así formamos una flor de 5. Bueno, aquí cogemos los 2 y metemos 2, porque 2 de base y una de la flor anterior serían 3 y 2 que meto son 5. Aquí refuerzo y me voy a la de aquí arriba, a esta y aquí una sola y una de la anterior serían 2 y meto 3. La refuerzo y cojo 2. Aquí meto 2. Recuerden que estamos trabajando flores de 5. Ahora nuevamente cojo una y una de la anterior serían 2 y meto 3. 3 perlas. Reforzamos. Y aquí cojo las 2 siguientes y meto 2.
jarrón ustedes lo pueden trabajar en el tamaño de perlas que ustedes lo deseen. Es el mismo proceso. Lo que cambiamos, si lo queremos más grande, es el tamaño de las perlas. Que así que voy a coger la última que nos queda sola y una de la primera flor y una de la anterior, serían 3, que si meto 2. Reforzamos bien. Y ahora voy a pasar a la parte de arriba. Voy a coger una de cada flor. O sea, cojo tres perlas. Aquí en esta siempre voy a coger las 3 de base. Y voy a meter en la primera, voy a meter 3. Vamos a hacer aquí nuevamente flores de 6. Que si en la primera meto 3, la refuerzo, bien y me voy y cojo las otras 3 de base, estas 3. Entonces, como voy a coger 3 de base y una de la flor anterior, serían 4, que si meto solo 2. Y así vamos a seguir trabajando, cogiendo 3 de base, una de la anterior, metiendo 2 hasta llegar aquí al otro lado. Y aquí me falta la última, que si cojo los 3 de base y cojo una de la flor primera y una de la última, serían 5. Aquí solo se mete una perla en la última vuelta. Metemos una sola perla y reforzamos. Y aquí está reforzada. Ahora aquí nos quedan 5 perlas. En estas 5 perlas, en cada una voy a trabajar una florecita de 5. Que si en la primera voy a meter 4 perlas. La refuerzo. Y me paso a la siguiente perla. Y ahí voy a trabajar una florecita de 5. Aquí en esta siguiente meto 3. Ahí. Y así voy a ir trabajando, metiendo 3, cogiendo una de la anterior y una de la de base hasta llegar hasta este otro lado. Y aquí hice florecitas de 5, como pueden ver, en 4 perlas de base. Ahora me falta aquí la última, que cojo una de la base, una de la flor que hice de primero y una de la última, serían 3, que si aquí meto 2 perlas.
la refuerzo. Que nos quede bien ajustadita. Y aquí podemos anudar. Aquí cortamos y miren qué hermosa. Aquí esta la tenemos en perla número 8 y esta miniatura que tengo aquí es en perla número 4. Esta nos puede servir incluso hasta para hacerla para llaveros. Incluso le podemos poner hasta una flor. Miren qué hermosa se ve con su florecita. Bueno, espero que la hagan. Me mandan fotos al WhatsApp o al grupo de manualidades de enero de Facebook para yo mirar cómo van sus trabajos. Que si nos vemos en un próximo tutorial.